Empezaré por contarles y darle seguimiento a modo de acusación y denuncia que mi esposa Leonarda Tapia Domínguez falleció el 10 de agosto del año 2007. De esta desgracia han pasado ya 7 largos años, en el cual no he dejado ni un solo día de buscar justicia y he ido de juzgado en juzgado, de tribunal en tribunal, con jueces y magistrados, hasta la Cámara de Diputados del Distrito Federal. Pero como se dice que la justicia tarda pero llega, estoy esperando a que llegue, porque la justicia no se implora ni se mendiga, la justicia se exige. Es lo que he aprendido en este largo y triste camino. En enero del 2007 es operada mi esposa Leonarda por el doctor Jesús Manuel Vargas Vázquez y acompañado por la doctora Refugio Montalvo Casas y por el doctor de Puebla José Luis González García, y que actualmente trabaja en el Hospital Ángeles. La doctora Refugio Montalvo Casas era la médico tratante de mi esposa Leonarda y la que nos contactó con dichos médicos. Esta operación se realizó en el Hospital La Soledad. Dicho hospital no era apto por carecer de infraestructura e instrumental quirúrgico apropiado para tan delicada operación de la columna vertebral. De esto me enteré muy tarde, cuando representantes de Fomento Sanitario del Estado de Puebla realizan una inspección ocular, encontrando grandes anomalías y carencias en dicho nosocomio. Pero los doctores lo sabían, pero solo les interesaba lo económico, la salud y la vida de Leonarda. Ellos la tomaron sin ética, sin compasión, con engaños y fraude. Más bien, practicaron con el cuerpo de la hoy oxisa, ya que también descubro que la mencionada doctora Refugio Montalvo Casas, que el título y la cédula que ostentaban eran apócrifos. Y así de sinvergüenza, a la entrada de su consultorio, mostraba grandes carteles anunciando todas sus especialidades médicas que poseía, y caímos en las manos de esta delincuente. No quiso entregarme los estudios radiológicos que en su momento le solicité para llevarme a mi esposa al Hospital General. Esta, con su esposo de nombre Raúl Pérez Torres, se opusieron rotundamente, argumentando que ya tenían apartado el quirófano del Hospital La Soledad. Me convencieron con sus argumentos que siguiera con el trato de la operación, con la conveniencia de entregar las escrituras de mi único patrimonio, mi casa, como garantía, porque para ellos la prioridad eran sus ganancias ilícitas, negociando y arriesgando con lo más preciado que tenemos los humanos, que es la salud y la vida. Con dicha operación, mi esposa quedó muy mal y es presa de terribles dolores, pérdida de la conciencia debido al gran sufrimiento, y no puede controlar sus necesidades fisiológicas, teniendo que usar pañal desechable. Y estos síntomas se presentaron en cuanto ella vuelve de la anestesia. Pero los galenos, Jesús Manuel Vargas Vázquez, José Luis González García y la doctora Patito, Refugio Montalvo Casas, aseguraban que la operación quirúrgica había sido todo un éxito. A los 4 días de haber sido operada, el doctor Jesús Manuel Vargas Vázquez nos da una orden para que se le tome una resonancia magnética, porque según el doctor Vargas y la doctora Refugio Montalvo Casas no entendían por qué mi esposa continuaba con los mismos dolores. Pero claro, ¿cómo nos iba a sentir mal si al siguiente día de su intervención el doctor Jesús Manuel Vargas Vázquez la hace caminar 10 pasos que ella, con gran dificultad y dolor, logró ejecutar, cosa que él reconoce que fue un gran error de su parte, y eso que decía tener vasta experiencia? Este tipo de cirugías, supuestamente la resonancia magnética que se le tomó a mi esposa, decía que todo estaba bien y la dio de alta, no sin antes recetarle para la casa suero intravenoso y una cantidad fuerte de medicamentos que no le hacían efecto, puesto que ella seguía con dolores y sin poder controlar sus necesidades fisiológicas.
e iba perdiendo la fuerza y la movilidad de sus piernas. Pero el doctor Vargas insistía que pasando los días, las molestias irían desapareciendo. Mentira. A 6 días de haberla intervenido y a 2 días de haberla dado de alta, tengo que llevarla de urgencias al Hospital Los Ángeles de Aclisco, ya que sus dolores eran insoportables. Su salud, en toda su magnitud, se había deteriorado gravemente. El doctor Vargas pide una segunda y también una tercera resonancia magnética. Al ver los resultados, insiste en que su cirugía era todo un éxito, pero Leonarda, su paciente, moría. El doctor Vargas se atrevió a acusar a Leonarda de fingir su dolor y sufrimiento. Bajo este argumento, se fue negando a atenderla junto con la doctora Refugio Montalvo Casas, que ya se había alejado bastante, porque sabían lo que habían hecho, y que ella era una vulgar delincuente. El doctor Vargas hizo caso omiso de mis llamadas telefónicas, pidiéndole ayuda para la atención de mi esposa. Yo no sabía qué hacer ni dónde ir para conseguir algo que mitigara su sufrimiento, ya que ni siquiera los puntos de sutura de la operación le quitaron de su espalda. Y tuve que solicitar los servicios de una enfermera para que le retirara los puntos. Con todo esto, alguien me aconseja que proceda a formular una denuncia de hechos en el Ministerio Público de Aclisco, Puebla. Cosa que hago porque hasta ese momento ya se veía la negligencia, el engaño y el fraude del que fuimos objetos Leonarda y yo. En mi desesperación, al ver a mi esposa postrada, que me preguntaba llena de dolor y angustia, ¿qué me hicieron? Buscando una respuesta, me contactan y me llevan a Puebla junto con los estudios que le habían realizado a Leonarda, como radiografías, tomografía computarizada y resonancias magnéticas, para que fueran revisados por otros especialistas en columna vertebral y nos dijeran qué es lo que pasaba con la salud de mi esposa. Ellos, al revisar los estudios minuciosamente, descubren y nos informan detalladamente que Leonarda no padecía nada de lo que el doctor Jesús Manuel Vargas Vázquez y la usurpadora de profesión Refugio Montalvo Casas habían diagnosticado, y que supuestamente ellos decían que habían realizado en la cirugía en conjunto con el doctor José Luis González García. Esto es corroborado por la investigación judicial hecha por los peritos del Estado, CESAMED. Fuimos vilmente engañados. Fuimos objetos de un infame fraude de médicos mercenarios que por unos cuantos pesos terminaron con la tranquilidad de mi familia y, lo que es peor y más doloroso, con la salud y la vida de Leonarda, una madre de 5 hijos.